con el fin de orientar un poco la búsqueda de algunos alumnos que se interesen en particular sobre esta temática, ¿qué pistas les podrías dar tú en relación a autores, a obras que pudieran ellos conocer para profundizar en esta línea? Bueno, como lo mencioné, todo lo que es el desarrollo del estructuralismo francés. El estructuralismo francés es desarrollado por filósofos, pero también por pensadores que terminan haciendo filosofía, pero que no son filósofos, y de ahí, digamos, el desarrollo y el aporte del psicoanálisis en ese ámbito es tremendamente relevante. Por otro lado, tenemos las reflexiones de autores como absolutamente contemporáneos, como Derrida, por ejemplo, francés, Jacques Derrida, que bueno, él uno de los pensadores que acaba de morir, digamos, el 2004 recién, donde también encontramos desde la filosofía, digamos, una reflexión que uno podría decir que trasciende, digamos, esa disciplina, por cuanto para él va a ser tremendamente importante el estudio de la lengua, ¿no? El estudio de las conformaciones gramaticales, el cómo se escribe, en el cómo se escribe y cómo ese cómo, no el qué se dice, sino que el cómo se escribe, da señales de la realidad que se quiere, por una parte, mostrar y la realidad que queda escondida, ¿no? Es un autor importante en el ámbito de la filosofía europea. Bueno, hay otros autores como que van a reflexionar acerca de lo que se ha llamado la temática posmoderna, el problema del postsujeto, como Gilles Lipovetsky, como, bueno, Baudrillard. Lipovetsky está viniendo muy seguido a Chile, ¿no? Sí, sí. Es traído por una universidad santiaguina a hablar de la posmodernidad, del nuevo rol de la mujer, del tema del consumismo, que eso ya está muy de moda en este minuto, ¿no? Gracias a esta promoción tan especial que se le ha hecho en el último tiempo. Bueno, pero para ir sintetizando un poco lo que ha ocurrido, ahora entonces ya la pregunta por la identidad no es acerca de la mismidad, sino es acerca de quién entonces. Es que digamos que se tiene que asumir que la pregunta por la identidad del sujeto, por la mismidad, no puede hacerse sin mirar a lo otro. No puede no considerar la alteridad, ¿ya? Y eso se evidencia particularmente cuando se quiere entender el encuentro de culturas, cuando se quiere entender las diversas conformaciones culturales o socioculturales, digamos, ¿no? Donde claramente lo que uno encuentra allí es justamente esa relación problemática, esa relación en tensión, que es la relación del sujeto con lo otro que él, en definitiva. O sea, es un poco ahora la pregunta como por la diferencia más que por la identidad, entonces en contra de cambia el enfoque. Exactamente. Literalmente. Y un cambio radical, ¿no? Es un cambio absolutamente radical, digamos. Y en este minuto, ¿en qué pie está este tipo de reflexión hoy, al inicio del siglo XXI? Bueno, hoy día la reflexión respecto de las diversas formas de alteridad es el tema que yo diría que abordan las ciencias sociales, digamos, las diversas formas de alteridad en sus expresiones culturales y sociales. Entre las cuales la filosófica, ¿no sé? El enfoque filosófico, en el conjunto de la y en el enfoque filosófico, fundamentalmente, por ejemplo, en el pensamiento de Derrida, porque aquí hay que tener cuidado, no se puede llegar y generalizar, porque los autores tienen distintos énfasis, pero, por ejemplo, en todo lo que es el pensamiento postestructuralista francés, uno podría decir que la gran pregunta fue, y sigue siendo, ¿cómo acceder a la alteridad sin reducirla? Ya, esa es como una de las grandes preguntas. ¿Existe la posibilidad de poder pensar al otro sin reducirlo, sin subsumirlo, sin encubrirlo? A nuestros propios modelos. A nuestros propios modelos, en nuestro propio lenguaje, bajo nuestras propias perspectivas. Existe la posibilidad teórica, al menos, de poder pensar al otro.
ya independientemente de qué es lo que va a pasar con ese otro, que además es un otro, que por definición si es otro, no sabemos quién es ni cómo es, porque si supiéramos no estaremos preguntando por él. Entonces es una pregunta muy vaga de alguna manera, es una pregunta que se plantea como una aporía, como se dice en filosofía, que se plantea como un problema que no tiene solución, claro. porque lo que en el fondo se constata, y ahí está toda la crítica a la filosofía de la identidad, en el fondo, lo que se constata es que los intentos por pensar la realidad o por pensar el sujeto han implicado sistemáticamente la reducción de toda forma de alteridad. Por lo tanto, no se ha podido asir, no se ha podido tomar filosóficamente. Ahora, desde el punto de vista, eso no podría decir desde el punto de vista del pensamiento europeo, porque desde la perspectiva latinoamericana, los filósofos latinoamericanos, si bien han construido su filosofía en permanente diálogo con la filosofía europea, ahí se plantea, digamos, la necesidad de pensar la alteridad que somos nosotros, en tanto latinoamericanos, en tanto africanos, en asiáticos, en tanto, en el fondo, no europeos, es decir, nuestra conformación cultural. Y, como dice un autor importante en estos ámbitos, que es Enrique Dussel, de pensar al otro desde la situación que históricamente ha tenido, que es el de la víctima. El de la víctima. Entonces el mundo latinoamericano, del pensamiento latinoamericano, está en una búsqueda que, si bien se enmarca en la tradición europea, ya está tomando un camino propio, ¿no? Sí, la verdad es que filosóficamente hay desarrollos tremendamente importantes en diálogo con el pensamiento filosófico en general, digamos, pero desarrollos tremendamente importantes donde se han desarrollado categorías filosóficas para pensar la situación latinoamericana o la situación de la exclusión, como lo plantea Dussel, por ejemplo, en su propuesta de la filosofía de la liberación. Menciono a Dussel porque es el pensador uno de los más importantes en esta temática desde la filosofía. Desde la filosofía. En el caso de Chile, ¿hay algún desarrollo en esta línea? ¿Hay pensadores que están trabajando en este pensamiento? Bueno, yo diría que desde la década del 80 ha habido paulatinamente una apertura hacia estos temas filosóficos, desde el punto de vista de la investigación, ¿no? Desde investigaciones de cómo es interpretado, cómo es asumido, las distintas escuelas de pensamiento, el kantismo, el neokantismo, el estructuralismo, en fin, desde estudios que tienen que ver con qué autores cómo han llegado en el fondo estas corrientes de pensamiento acá en América Latina y en Chile en particular, hasta en la década del 80 asumir ciertas categorías ya instaladas por los filósofos, digamos, latinoamericanos, y comenzar a abordar problemáticas filosóficas, como por ejemplo todos los desarrollos que hay respecto de la ética del discurso en lo que hoy día se llama la filosofía intercultural. ¿Ya? Acá en Chile hay literatura que tiene que ver con esos estudios y con esas reflexiones.